Bueno, ya estamos para comenzar. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por haber encontrado un viernes, primer viernes de diciembre, tiempo para venir a compartir con nosotros estos minutos de reflexión sobre la responsabilidad social empresaria. Voy a ser muy breve porque el tiempo es un tirano y hay que adaptarse a las tiranías. O vencerlas. Como vencerlas en este caso no va a ser posible, hay que adaptarse. Bien, cuando hace algo más de un año, para ser más preciso en el 2009, empezamos a pensar en hacer algún trabajo de investigación conjunta sobre percepciones de la responsabilidad social empresaria en las empresas más cercanas a nosotros, surgió la idea de hacerlo con un grupo de socios de ACDE, procurando conocer cuáles son sus percepciones en relación a las empresas en las que ellos trabajan. Y así se organizó esta alianza estratégica entre el IAE, presente aquí por el profesor José Gómez López Egea, Forética Argentina, presente aquí por Luis Alberto Becchi, su presidente, y Cristian Pérez, uno de los más permanentes colaboradores de Forética, y por José María Simone, de ACDE, presidente de UNIAPAC, y con una larga experiencia en todos los temas que estamos hoy desarrollando. Como los currículums de ellos están a disposición en la página, no me voy a detener a explicar su currículum y vamos directamente a conversar un poquito sobre la presentación de este informe. Esta es la carátula del informe, que por ahora está únicamente en forma digital. Al término de la actividad de la mañana, ahí hay algunos ejemplares impresos para los más perezosos, los que no quieran entrar a la página web y bajarlos, bueno, se lo llevan ya impreso, y después veremos si podemos hacer algún CD o algo. Pero vamos directamente a la presentación. Esta es una síntesis ejecutiva donde explicamos que el trabajo se realizó durante el año 2010. El informe tiene 4 bloques. El primer bloque es para evaluar las percepciones sobre el concepto de RSE y su relación con la gestión económica, social y ambiental de las empresas. Evaluar las percepciones sirve fundamentalmente para conocer cuál es la disposición de los dirigentes empresarios respecto de la implantación de un modelo de gestión ético y responsable que justamente contemple esos 3 objetivos, el económico, el social y el ambiental. En el segundo bloque hay un relevamiento de acciones y programas de RSE en las empresas vinculadas a ACDE a través de los socios. Como todos sabemos, ACDE no es una asociación de empresas, sino que es una asociación de personas que, por supuesto, desarrollan sus actividades profesionales en empresas. El tercer bloque se les pide opinión sobre el estado actual de la RSE en nuestro contexto. Luego, la opinión sobre la relación entre crisis económica y RSE, un tema que está lamentablemente de permanente actualidad, porque en el 2009 teníamos una crisis, en el 2010 otra, y para el 2012 se está preparando una importante a nivel global, lo sabemos todos. Entonces hay que pensar cómo reaccionamos frente a esas situaciones. Otra importante cuestión está en el bloque 5, que es cuál es la relación entre el Estado y la responsabilidad empresaria, un tema que se debate mucho. Bueno, hay también algunas reflexiones. Y finalmente, un bloque 6 donde se da información general de la empresa, qué tipo de empresa es, de qué tamaño, etc. Bien, se distribuyeron en forma impresa o vía mail 322 encuestas y se obtuvieron 71 respuestas. Sabemos que la Argentina no es un país que se caracterice por su disposición a responder encuestas, y esto también se da lamentablemente en nuestra querida asociación, en ACDE. Bueno, 22% no es una mala respuesta. Aquí está resumido el índice del informe, donde ustedes van a encontrar un marco conceptual, la visión de UNIAPAC en la rentabilidad de los valores, la visión de Forética, la RSE como parte del compromiso, y la visión del IAE, que además la van a escuchar en vivo y en directo en pocos minutos. Y vamos a los principales resultados. La ficha técnica es interesante que después la miren, porque acá resumimos un poco
los aspectos que hacen a validar los alcances de esta encuesta. Por supuesto, no tiene alcance nacional, está limitada al ámbito que he definido y acá está explicado inclusive que la información la hemos tratado utilizando un software muy bueno que es el DIANE, de un gran profesor que es Miguel Sánchez Mestre y que realmente facilita mucho este tipo de trabajos. Aquí está el equipo de trabajo, por ACDE, por Forética Argentina, por IAE y por quien editó el informe, que es Eduardo Zubo, que es un socio de ACDE también. Este es un trabajo hecho a pulmón, por eso es que por ahora lo tenemos solo digital. Bien, vamos a los principales resultados. En primer lugar, yo le voy a presentar solamente 5 slides, por razones de tiempo, pero para que ustedes tengan una idea de qué es el contenido de este informe y después lo puedan ver en profundidad. En primer lugar, se les preguntaba cuáles son las percepciones sobre el concepto de RSE y su relación con la gestión económica, social y ambiental en las empresas donde trabajan quienes respondieron la encuesta. Bueno, ahí hay varias opciones, una obligación moral, la forma que tiene la empresa para obtener buena imagen pública, la empresa que obtiene licencia para operar, considerar la RSE como una herramienta de gestión integrada al modelo de negocios que favorece la competitividad, y la última es la RSE como expresión de sustentabilidad que plantea el cumplimiento de objetivos económicos, sociales y ambientales. Es interesante destacar, yo he marcado acá solamente las respuestas que manifiestan acuerdo y total acuerdo, es decir, que hay una respuesta francamente positiva con relación a ver a la RSE como expresión de sustentabilidad en ese triple bottom line. Esto es muy bueno, esto es algo que realmente nos estimula a seguir trabajando. Un 73% de la respuesta dice que es una herramienta de gestión integrada al modelo de negocios y que por lo tanto ayuda y favorece la competitividad. Un 59% lo ve como una obligación moral, y esto es muy bueno porque sabemos que la RSE, por definición, es una acción voluntaria. Pero cuando analizamos ética, decimos que justamente la perspectiva ética es la que convierte a la RSE en una obligación moral. Pero hay que destacar el tema de voluntariedad en la RSE. Un 31% lo ve como una forma de obtener buena imagen pública y un 24% como una forma de tener licencia para operar. Pasamos a la segunda tanda, que es cuál es la percepción respecto del grado de desarrollo de la gestión responsable en su empresa en relación al grupo de interés. Tema clave. Ya hoy pensar en RSE sin hacer un mapeo de grupo de interés es como quedarse a mitad de camino, o ni siquiera haber arrancado. Es fundamental entender la importancia de saber cuáles son las expectativas de distintos grupos de interés y cómo nuestras empresas están en condiciones de responder a esas expectativas. Entonces aquí figuran, de abajo hacia arriba, empleados, comunidad, medio ambiente, clientes, proveedores, sindicatos, accionistas, ONGs y administración pública. Todos sabemos que esto es digamos, una forma básica de definir los grupos de interés. Cada empresa tiene que hacer su propio mapa de grupo de interés y responder a estas preguntas referidas mirándole la cara al grupo de interés, no así en forma muy genérica. Bueno, las respuestas fueron: la principal preocupación, el 65%, se refiere a los empleados, el 56% lo distribuye entre clientes y accionistas, el 46% piensa en la comunidad, el 41% el medio ambiente y las ONGs, y el 37% los proveedores. Quedaron un poquito más relegados la administración pública, donde el 32% lo considera como un grupo de interés al cual le prestan mucha atención, y los sindicatos. Esto vale la pena para pensar y discutir en grupos, ¿no es cierto? Esto es una fotografía de la realidad. Podríamos después ver qué es lo que hay que hacer en relación a al valor de estos indicadores. Pasamos a la tercera, que es cuál es el grado de desarrollo de la gestión responsable en la empresa con relación a distintos temas de RSE. Y acá van, desde cadena de valor, iniciativa frente a la administración pública, medio ambiente, inversión socialmente responsable, acción social, salud y seguridad, diálogo con los grupos de interés,
buen gobierno y corrupción, comunicación y reporting, gestión estratégica, igualdad, diversidad e innovación. Ese listado sirve para los que se inician en el estudio de la RSE para entender que la RSE no es solo filantropía. Gestionar responsablemente significa revisar a fondo todos estos temas y revisar a fondo qué áreas funcionales de la empresa son las que tienen que responder estos temas, y esa respuesta tiene que ser dada a los grupos de interés. Ahí se va cerrando un poco toda la metodología implícita en lo que estamos analizando. ¿Cuáles fueron las respuestas? De muy alto y alto, que es lo que he seleccionado, preocupa salud y seguridad y buen gobierno y corrupción, igualdad y diversidad, están ahí en los primeros puestos de respuesta. Ahí también vemos que hay una preocupación en relación al gobierno de las corporaciones y en relación a las personas que trabajan en la organización. Acción social aparece con el 49%, diálogo con el grupo de interés, 46% no es una mala respuesta, si bien hay que pensar que es un grupo muy sesgado, pues el grupo de profesionales están vinculados a ACRE y por lo tanto tienen naturalmente esta preocupación, pero está bien que se inicie este tipo de perspectivas. Inversión socialmente responsable, que es todo un tema, 45%, gestión estratégica, 43%, medio ambiente e innovación, que van indisolublemente unidos. Y no se puede resolver el tema medio ambiente si no se tiene en el equipo buen espíritu innovador, porque para responder a los desafíos del cambio climático y para responder al uso racional de los recursos, sobre todo los escasos, es fundamental tener equipo innovador. Esto también nos estimula a seguir adelante. Comunicación y reporting, un tema también importante, hacer y comunicar, no solo para contagiar a otros, sino para justamente ayudar, por ejemplo, a los inversores a tomar decisiones en el concepto de inversión socialmente responsable. Y pasamos al siguiente, que es cuáles son las actividades que desarrollan sus empresas y qué importancia tienen los objetivos relacionados con educación, ambiente, salud, nutrición, empleo, microemprendimientos, base de pirámide, rentabilidad y competitividad y otros. Se me había ido el micrófono. No sé si salió, lo lamento. Bueno, vamos entonces a responder estos puntos. Consideraron como muy importante o bastante importante a la educación. Esta es una respuesta clásica. La educación siempre aparece en primer término en la preocupación de los empresarios y el tratamiento de estos temas. Sigue el tema de la salud, el ambiente, la rentabilidad y competitividad aparece también como un tema de interés, al que se le asigna importancia, el empleo. Es decir, que estas respuestas nos van dando, repito, por dónde tenemos que seguir, nos van marcando el surco, por dónde tenemos que seguir trabajando quienes estamos involucrados en temas de responsabilidad empresaria. Y la última de las que he seleccionado es si existen acciones concretas de RSE asociadas a las funciones y a las unidades estratégicas de negocios en las empresas. Esto es importante porque si se entiende esto, se ve que la responsabilidad empresaria en las empresas no es un tema de un área en particular, sino que es transversal a toda la organización. No hay ningún área de la empresa que pueda decir, esto no me toca. Y bueno, la verdad es que las respuestas que dicen que sí existe en recursos humanos, un clásico. Todos entienden que recursos humanos hace gestión responsable. Y es muy bueno, pero no es suficiente. Lo ideal sería que fuera parejo en todas las áreas. Pero bueno, veamos cómo sigue esto. Unidades estratégicas de negocios. Recordemos que la unidad estratégica de negocios es la que tiene la responsabilidad por la producción, la comercialización y los resultados. Es decir, es toda la gestión de la cadena de valor. Bueno, ahí tiene que haber mucho de gestión responsable. Bueno, un 41% lo considera que sí existe, pero es interesante ver que hay un 13% que lo tiene previsto instalar en los próximos 12 meses, es decir, en el año 2011. Tenemos que ahora hacer una evaluación, una auditoría y ver si lo han hecho. El marketing aparece también como un punto de interés y donde existen actividades de RSE, mientras que en las otras áreas, finanzas, compras, producción, sistemas, auditoría interna, etcétera, no es relevante por ahora
aparecen porcentajes del orden del 24-25%, pero ahí es otro indicador para trabajar. Bien. Este informe lo tienen completo y disponible en las páginas web de las 3 instituciones que nos hemos aliado para llevar adelante este trabajo. La idea nuestra es repetir estas investigaciones cada 2 años y eventualmente ir invitando a otras instituciones, otras universidades para que compartan, porque consideramos que es muy importante informarse, saber dónde estamos parados, y eso va, como dije hace un minuto, marcando el surco por el cual hay que trabajar. Bueno, esto es lo que yo quería resumir en los 15 minutos que nos propusimos, para que ustedes tengan una idea qué es lo que se van a encontrar cuando vayan al informe completo. Por mi parte, muchas gracias, y ahora paso a presentar a los panelistas. En primer lugar, va a hablar el doctor José Gómez López Egea, que es profesor del IAE, con vastísima experiencia académica. Nos conocemos hace muchos años, muchos, ¿no es cierto, José Luis? Y hemos discutido y trabajado mucho en estos temas de responsabilidad empresaria. Creo que nos va a poder dar la visión del IAE, de la academia, y con mucho gusto te escuchamos, José. Bueno, antes que nada, quería agradecer a ACDE por haberme invitado a esta reunión, pero principalmente quería también referirme al trabajo que ha hecho Carlos Garaventa. Sí, quería agradecerle mucho porque ha demostrado una constancia y una fe y nos ha animado a todos, nos ha reunido. Es muy difícil reunir a académicos, incluso dentro de las áreas de una misma institución, las facultades de una universidad. Es muy difícil reunir a gente para que trabaje en común, en cooperación. Y él lo ha conseguido, así que... Sí. Bueno, entonces yo lo que quería era hacer una presentación un poco de los principios, de los fundamentos, ¿no?, que para mí tiene este tema de la responsabilidad social de la empresa, ¿no? No tanto las técnicas que se emplean, sino, a ver, digamos, en qué estamos, dónde estamos parados ahora con el tema de la responsabilidad social de la empresa, ¿no? Y entonces, la primera consideración es que es algo de lo cual se habla mucho, ¿no? Y se ha conseguido algo interesante, que las empresas, muchas veces se han convencido de que tienen que hacer informes, tienen que hacer publicaciones sobre lo que están haciendo en este sentido. Eso es un gran avance, indudablemente, ¿no? Pero una primera pregunta podría ser, bueno, ¿y esto será una moda? Es algo que está en marcha, pero será una moda que, como tantas, aparecieron, se desarrollaron, culminaron y después desaparecieron. Por ejemplo, ustedes recordarán algunos tópicos que se usaron durante muchos años, que vendían los estudios de asesoramiento y todo esto. Por ejemplo, calidad total, dirección por objetivos, después presupuesto base cero, en búsqueda de la excelencia, cosas muy lindas, muy buenas, pero hace ya años que se dejaron de hablar de ellas. ¿Será esta una de esas cuestiones? Estoy convencido de que no, pero bueno. Es también conocida por varios nombres. Responsabilidad social de la empresa. Marcelo Paladino propuso algo que después voy a comentar más adelante, que se llame responsabilidad de la empresa ante la sociedad. Parece muy parecido, pero tiene un cierto matiz, ¿no? Responsabilidad corporativa.
cosas así. Y luego han aparecido una gran variedad de técnicas, de fórmulas para hacer estas presentaciones. También otra pregunta es, ¿será simplemente esto de la responsabilidad social de la empresa una faceta más de lo que se podría llamar el asistencialismo? Es decir, la caridad. Pues también hay gente que piensa que es sinónimo responsabilidad social de la empresa como dar limosna. Eso es un tema que también hay que tener en cuenta y enfocarlo, ¿sí? Darle una respuesta, ¿no? Luego, el punto siguiente dice es que hay muchas opiniones sobre esto. Bueno, como dije antes, es algo que está en marcha, pero está desde hace poco que está en marcha. Entonces hay muchas interpretaciones diferentes, hay ciertas posiciones ante el tema, y eso es una ventaja en un sentido porque nos permite de alguna manera ser muy creativos, es inventar cosas nuevas que nadie dice que sí ni que no. Eso puede ser positivo, ¿no? Pero hay poca experiencia en los resultados. Después, otro tema importantísimo es, bueno, dando por sentado de que el tema es importante y que hay que enfrentarlo, ¿cómo hace uno para vivirlo en su empresa? No se ha pensado, según yo, suficientemente todas las exigencias que plantea el tema sobre la dirección de la empresa, sobre los directivos de la empresa. Y claro, el gran peligro es que resulte que los directores generales lo toman como algo más, una división más, que tiene el nombre de responsabilidad social de la empresa, y allá ellos con el tema, que se que adelante como Dios les dé entender, ¿no? Y también finalmente hay otra pregunta, ¿cómo se ha relacionado hasta ahora el tema de la responsabilidad social con el gobierno y también con las ONGs? En fin, todos estos son interrogantes que van a figurar dentro de la exposición de este día, ¿no? ¿Cómo se pasa esto? A la izquierda, Bien, entonces, bueno, acabo de formular unas preguntas y entonces voy a intentar, de alguna manera, dar algún tipo de respuesta. A mí me parece que el tema de la responsabilidad de la empresa ha venido para quedarse, es decir, es permanente, porque es consustancial con la misma definición de la empresa. Pero lógicamente hace falta un mayor estudio, un mayor análisis, un ajuste de los conceptos sobre la empresa, sobre la dirección, sobre la responsabilidad y sobre la sociedad. En este sentido hay un artículo que yo escribí hace poco, hace más o menos un año para la revista Diarde, en que está el tema de decir, pongamos delante de nuestra vista los temas fundamentales a los que se refiere este tema, que son responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? ¿Qué es empresa? Porque claro, fíjense, los que definen la empresa como una especie de propiedad privada de ciertos elementos que están para la venta, uno compra cosas y vende cosas que son suyas, y la empresa fundamentalmente es la propiedad de unos activos. Entonces, si se define la empresa de esa manera, efectivamente, el tema de la responsabilidad social de la empresa no tiene nada que ver, no existe. Eso es lo que decía Friedman, por ejemplo. Milton Friedman dice, para nada, ¿qué responsabilidad social de la empresa?
¿Qué es la empresa? Es un sistema por el cual una persona entra en un mercado, vende cosas y compra cosas y gana la diferencia. Entonces, si la empresa es eso, efectivamente no hay ningún espacio para hablar de responsabilidades sociales. Son responsabilidades privadas. Mercados son un sistema para hacer contratos privados. Bien. Entonces, hace falta una revisión de lo que es la empresa, una revisión de lo que es la responsabilidad y también de lo que es la sociedad. Porque, así como muy brevemente, yo podría decir, de alguna manera la empresa, según la definición que damos nosotros en el IAE, es una asociación de personas que realizan unas ciertas actividades. Y, lógicamente, el que realiza una actividad tiene una responsabilidad. ¿Ante quién? Pues, por ejemplo, tiene una responsabilidad ante las personas con las cuales contrata, por supuesto, pero además tiene una responsabilidad ante el mercado, ante la sociedad y ante el gobierno. Tiene una responsabilidad, tiene que responder. Y, inclusive, el nacimiento mismo de una empresa significa que ha surgido una iniciativa que procede del espíritu de responsabilidad que tiene una persona o un grupo de personas, de decir, vamos a hacer algo bueno para el bien común, algo bueno para que la gente pueda vivir mejor. Esta es un poco la noción de la empresa que hay que oponer a esa otra noción que es simplemente la propiedad de unos ciertos activos, ¿no? Bien, los temas de implementación de la responsabilidad social de la empresa, digamos, de alguna manera hay que tener en cuenta que es un tema difícil y es un tema que hay que abordar, y tiene que abordar la dirección, con al menos la misma responsabilidad y el mismo esmero, la misma preocupación que tiene por sacar adelante cualquier otro objetivo de la empresa. Y yo diría que más todavía. Es cierto que para hacer bien una implementación de la responsabilidad hay necesidad de usar una gran virtud que es la virtud de la prudencia. ¿Sí? Esa virtud de la prudencia es la que nos permite implementar cualquier cosa. Pero la virtud de la prudencia tiene que buscar experiencias propias, experiencias ajenas, y aplicarlas con pragmatismo a las circunstancias específicas de la situación que nos rodea en ese momento. Para terminar este punto, es algo que, digamos, de alguna manera confirma lo que decía Carlos antes, ¿no? Que la responsabilidad social de la empresa no es una división específica del producto de la empresa, sino que es una función transversal. Creo que es una palabra que vos utilizaste antes. Y que por tal motivo podría estar o no estar formalizada como tal. Es algo que tiene que vivir desde la dirección hasta el último mono de la empresa. Bien. Evidentemente, el tema da para mucho, no es una cuestión de 5 minutos. ¿Cuánto tiempo me queda? Es que 5 minutos voy a tratar de... Pero, bueno, para descender a puntos como un poco más específicos y concretos, podríamos decir, ¿qué exigencias tiene esta responsabilidad social de la empresa sobre el empresario? Hay una exigencia en el corto plazo, otra exigencia en el mediano y largo plazo, y otra a todo plazo, que son las tres que voy a presentar ahora, ¿no? En el corto plazo, la responsabilidad de la empresa se manifiesta en hacer bien lo que es su tema específico, que es servir al mercado, servir al cliente, lo que el cliente quiere ser servido. Una empresa que no hace esto, evidentemente no puede hablar, no puede hacer lujo de dar responsabilidad social de la empresa.
sino hace lo más inmediato, que es hacer bien cuál es su objetivo, para el cual está determinada la empresa. Si no soy en eso, no hablemos de nada más. Fíjense ustedes, hubo casos, hubo ejemplos, como por ejemplo el de Enron, hace ya unos cuantos años, que fue una quiebra sonadísima, brutal, en Estados Unidos, y resulta que esta empresa tenía su departamento de responsabilidad social funcionando fantásticamente bien, para dar empleo a mujeres que estaban un poco descuidadas o no tenían recursos, y no podían buscar empleo. Y les ayudaba a esto, o sea que eso lo hacía bien. Todo el resto de las cosas, eso era horriblemente mal, todo, ¿no? Falta de ética. Entonces, lo primero, desde el punto de vista del corto plazo, es hacer lo que está haciendo muy bien. Responder a la demanda, entonces, con calidad y en precio, con seguridad, y yo añadiría también con amabilidad, con simpatía hacia el cliente. Hacerlo con gusto las cosas. Y luego saberse adaptar a los cambios coyunturales. Segunda responsabilidad, mediano y largo plazo. Lo junto todo para ser más breve, ¿no? La empresa además tiene que mirar en el futuro, porque la empresa no está pensada para hacer un negocio momentáneo y después irse, sino una empresa es para quedarse. Y se queda la empresa por encima de los dirigentes que la mantienen. Quiere decir, a medida que pasa el tiempo pueden cambiar los directores o los empleados. Sin embargo, sigue adelante. La empresa tiene que mirar más a largo plazo que casi que los individuos privados, ¿no? Entonces, esto significa que hay una necesidad de invertir en activos y en gastos que no se pueden activar también, pues, también son inversiones, que son precisos para el proceso de innovación y de respuesta a los cambios de largo plazo que son estratégicos. También ir pensando en mejorar lo que uno está haciendo ahora. Que no tiene más remedio que hacerlo de una manera, pero puede hacerlo de otra, mejor hecha, más adelante. Y luego también facilitar el buen funcionamiento de los mercados, la confianza entre la gente que se encuentra en los mercados, y también de ampliar esos mercados, o sea, atender al propio crecimiento de la empresa, pero pensando en el que el crecimiento de la empresa es la respuesta a la necesidad de crecimiento del bienestar general. Bien. Bueno, aquí no aparece nada, no sé qué ha pasado acá, pero bueno. La responsabilidad, tercera responsabilidad que pongo aquí, es la responsabilidad, yo diría, de siempre, no es de que es corto, ni de mediano, ni de largo plazo, sino que es siempre, y es atender a las personas. Bueno, a ver, ahí está. Bueno, entonces, con esto quieres que termine ya con esto, ¿no? Estamos en tiempo. Bien, esta es la esencia para mí de lo que sería el espíritu con que un directivo tiene que encarar el tema de la responsabilidad social. Ocuparse de la gente, y ocuparse de los problemas de la gente. Y la gente está dentro y la gente está afuera también. La gente que trabaja en la empresa es una preocupación para el director de la empresa. Si no se ocupa de la gente que está ahí, ¿cómo se va a ocupar de la sociedad en general? Punto 1. Y después, también cooperar con instituciones de bien público como ONGs, el gobierno, la educación, la salud, etc. Y eso hay que hacerlo comenzando por el entorno más próximo e inmediato. Y si hay tiempo y dinero y hacer más cosas un poco más alejadas, pero ocupar primero de los niveles de la sociedad que están más cerca de la empresa. No se puede ocupar de hacer bien en Santiago del Estero si uno vive
o está trabajando en Morón. Primero hay que ocuparse del tema como está uno. Promover la transparencia, el mejor servicio, la confianza, o sea, ser una entidad que tiene la ética como, no solamente como una normas de que algunas veces no puede hacer lo que quiere hacer porque está mal hecho, sino una forma positiva de entender la ética, que es hacer cosas buenas y cada vez mejor hechas. Esa es la ética que entusiasma a la gente, no es la ética de lo que no se puede hacer, sino la ética de lo que se puede y se debe hacer. Y finalmente hay que tratar de solucionar problemas críticos que están implantados en la sociedad. No solamente, al menos ayudar a solucionarlos. Esta acción de solución de problemas tiene dos facetas. En primer lugar, facilitar la respuesta que hay que dar por parte de los dueños a nivel personal. La empresa puede ser un medio, un instrumento para que los dueños de la empresa también sientan esa responsabilidad. Pero también hay que encauzar de alguna manera la responsabilidad de la misma empresa que está vista como una corporación o una institución que tiene una entidad como tal, sociedad. Aunque no tenga una existencia real, que solo la tienen las personas, pero las sociedades y las empresas tienen también algún tipo de entidad y por lo tanto de deberes y de derechos. Bueno, con esto ya termino, aunque ya tenía otras transparencias, pero después a lo mejor en las preguntas podemos seguir un poco. La idea es que después haya preguntas, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, de nada, muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, después de las presentaciones, justamente por eso estamos siendo un poco rigurosos en el tiempo, para que haya tiempo, valga la redundancia, de hacer preguntas y reflexiones finales. Vamos a poner ahora la presentación de Forética. Bueno, voy a presentar a Luis Alberto Becchi. Luis tiene mucha experiencia como emprendedor, como empresario. Tiene también experiencia académica, ha hecho estudios tanto aquí como en el exterior. Actualmente es el presidente de Securitas, una empresa multinacional. ¿Cuántas personas ocupa más o menos en el mundo? 280.000 personas, en la Argentina 14.000. Fíjense que si tiene campo de acción para gestionar en forma ética y responsable. Bueno, Luis ha tomado la responsabilidad de la presidencia de Forética hace muy poco tiempo. Destaco que lo ha tomado con muchísimo entusiasmo y para Forética, que le va a explicar bien qué es lo que piensa que debe hacer Forética, es fundamental. Lo acompañará también en la presentación de Forética Cristian Pérez, que es un profesional joven, tiene una maestría en administración, actualmente está desarrollando actividades en el área institucional de Novartis, también vinculado con la RCE, y una buena parte de su tiempo lo dedica a colaborar en Forética. De modo tal que los escuchamos con mucha atención. Gracias. Bueno, gracias Carlos, buenos días a todos. Ya me sacó la introducción Carlos, así que todo lo que tenía pensado decir. Muchas gracias a todos por estar presentes hoy acá. Sí, para mí efectivamente es un honor, desde hace 4 meses, es una distinción primero, he sido distinguido y es un honor haber asumido como presidente de Forética capítulo argentino. También quiero decir que hoy, más que un honor, poder expresarme delante de ustedes. Hola. Sí. Poder expresarme o exponer delante de ustedes en estos breves minutos ante un auditorio
tan selecto como el que está acá, y debo confesar que a mí me sobrecoge ese tema. Bueno, junto con Cristian vamos a dar una presentación de forética, yo voy a dar unos minutos de la parte institucional y él concretamente de lo que hacemos en forética. La primera pregunta que a mí también se me viene a la mente es ¿por qué responsabilidad social empresaria? Y bueno, desde hace ya unos cuantos años los empresarios hemos comenzado a pensar en que algo más teníamos que hacer por nuestras empresas, algo más teníamos que hacer por nuestro país. Y en ese sentido, de que algo más tenemos que hacer, surge una pregunta de ¿qué puedo hacer más por esa gente? Lo que primero me viene a la mente es, lo primero que nos rodea son los empleados. Ya se dijo antes, bueno, como se dijo antes, lo primero en que pienso es en la gente que me rodea, es en la gente que me acompaña, mis colaboradores que todos los días están trabajando codo a codo conmigo. Luego, inmediatamente pensamos en las familias de nuestros colaboradores. Luego empezamos a pensar en proveedores, en clientes, comenzamos a pensar en sindicatos, en cámaras empresarias, en gobiernos, en lo que es la sociedad. Y entonces surge la pregunta, ¿qué puedo hacer por esta sociedad? Y ahí quiero hacer un paréntesis para contar una anécdota personal, que es un poco de mi vida, que es, yo tengo 24 años en la Fuerza Aérea Argentina, he sido piloto de A4B Skyhawk, para el que conoce algo de aviación, muchos años, y me retiré en el año 86 y en el 87, desde 1987, estoy en la seguridad privada. En aquellos años, en el año 1989, con dos socios formamos una empresa que se fue desarrollando a lo largo del tiempo. Pero lo que quiero contar es que cuando formamos la empresa, nosotros no teníamos ninguna formación empresaria, ninguna formación académica que soporte el desarrollo de una empresa. Por lo tanto, lo que hicimos es ver qué hacían nuestros colegas, la gente que nos rodeaba. Y en esa época, creo que hoy se mantienen nuestros conceptos también, en esa época recuerdo que la gente, los empresarios que nos rodeaban, decían cosas como esta. En este país, si vos pagás todos los impuestos, vas a tener que cerrar. En este país no podés cumplir todas las obligaciones con la vida que tiene el Estado porque vas a terminar quebrando. En este país tenés que evadir. Y esto es lo que escuchábamos. ¿Sí? Y a lo largo de los años, del tiempo que transcurrió del año 89 para adelante, por suerte para nosotros y por habernos rodeado de buenos asesores, haber leído de buenos autores, habernos rodeado de buena gente, con el devenir de los años, con el aporte de Securitas, comprobamos y certificamos es necesario que haya un marco de valores. Dentro de esos valores creo que uno de los más importantes es la integridad, la honestidad, la transparencia, el hacer lo que digo, ¿sí? Como dicen los norteamericanos, walk the talk. ¿Sí? Esto me parece que es lo que comienza a dar paso al concepto de sentido de la responsabilidad. Y como dijo antes el profesor, y como dice Covey en su libro de 7 hábitos, responsabilidad es habilidad para responder. ¿Y responder a qué? Bueno, en este caso, y como venimos desarrollando esta línea de pensamiento, a las necesidades de la sociedad a la cual pertenecemos. Y comienzan a aparecer,
los organismos internacionales comienzan también a ocuparse de estos temas, luego también comienzan a aparecer ONGs, los gobiernos también comienzan, con sus más, sus menos y sus matices, a ocuparse de los temas de la responsabilidad social. Y claro, por supuesto que la responsabilidad no se puede abordar sin un marco de valores éticos que la sustenten y mantengan a través de las múltiples vicisitudes a lo largo de la vida de una empresa, más aún en nuestro país. ¿Sí? Hay que ser muy fuerte para poder mantenerse a lo largo del tiempo, crisis de por medio y demás, para seguir manteniendo esos valores y ese sentido de la responsabilidad. Dicho esto, digo, nace Forética en España hace ya unos 12 años como un foro dedicado a impulsar la gestión ética y responsable de los negocios. Y ya hace más de 4 años, un poco más, pero formalmente 4 años y algunos meses, que por el impulso y el esfuerzo de un grupo de personas preocupados por la realidad de nuestro país y de la región, se formó el capítulo argentino de Forética aquí en Buenos Aires, que hoy tengo el honor de estar al frente. Forética es una organización empresarial, obviamente es una asociación civil sin fines de lucro, pero como dice Carlos y reafirmo, es una organización empresarial formada por empresas. Los dirigentes de esas empresas están gestionando Forética y luego tienen una visión estratégica. ¿Y qué significa esto de la visión empresarial? Significa que todas las acciones que realizamos en Forética, o Forética realiza, siempre contemplan los 3 aspectos principales que hacen la sostenibilidad de los negocios, que son el aspecto económico, el aspecto social y el aspecto ambiental. Consecuentemente, en Forética siempre estamos integrando las acciones de responsabilidad social empresaria a la gestión y a la estrategia de cada una de las empresas. Bueno, como dice la diapositiva, somos referentes. En realidad, yo quiero ser sincero con esto, somos referentes en España y en Europa, porque ya Forética en España tiene un desarrollo muy grande. ¿Sí? Como se ve en la próxima, tiene más de 250 socios, los logos hablan por sí mismos, solamente hay algunos acá, y sí, Forética en España es un referente para España, para Europa. Hay otra, 2 más adelante, la que sigue, pertenece a varias instituciones de Europa, Forética de España, y sí, efectivamente, es un referente que es tenido en cuenta para todas las decisiones y todos los estudios que se hacen para todo lo que es la materia de responsabilidad social empresaria. En Argentina, volvemos una. Bueno, en Argentina somos un poco más modestos todavía. Esos somos los socios que pertenecemos a Forética. Pero lo que sí tenemos es una gran vocación y estamos trabajando fuertemente para lograr esa representatividad o mayor representatividad de la que hoy tenemos, ¿sí? Por supuesto tener más asociados y todo esto para poder difundir las mejores prácticas empresarias para que cada vez sean más las empresas en Argentina y en la región que adhieran a esta forma de trabajo y así poder contribuir a que nuestros países sean cada vez un poquito mejor. Bueno, yo hasta acá llego, le paso ahora a Cristian para que diga la parte práctica de lo que hacemos y hacia dónde vamos con Forética. Gracias. Muy bien, buenos días a todos. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Bueno, como bien decía, Forética es una asociación empresaria que tiene como objetivo promover modelos de gestión social ética y socialmente responsable integrados en la estrategia de negocios. Y con este objetivo, Forética desarrolló una serie de herramientas que pone a disposición de socios y de cualquier otra organización que quiera justamente
integrar los aspectos de responsabilidad social empresaria en todas y cada una de las áreas de gestión. Una de esas herramientas tiene que ver con la norma SG21, que es un sistema de gestión que lo que apunta fundamentalmente es a partir de ciertos requisitos, empezar a incorporar variables o dimensiones que tengan que ver con la responsabilidad social empresaria en 9 áreas de gestión, fundamentalmente. La norma SG21 es un sistema de gestión, al igual que una norma ISO 9000 o ISO 14000, lo que busca es trabajar sobre aspectos vinculados directamente con la manera en que las organizaciones desarrollan sus actividades. Permite de manera voluntaria, si esto es algo interesante porque desde Forética compartimos la filosofía de que la RC es algo voluntario y que tiene que ver con una voluntad y con una virtud de los empresarios y de las organizaciones de adquirir y desarrollar modelos sustentables de negocios, permite auditar procesos y alcanzar una certificación. Así que también esto es uno de los atributos más importantes de la norma, que en aquellos casos donde las empresas deciden exhibir algún tipo de credencial sobre qué es lo que están haciendo en materia de responsabilidad social, la norma puede ser certificable. Y lo que trabaja, como les comentaba, es la sistematización de 9 áreas de gestión. ¿Sí? Esta sistematización lo que permite es, de alguna manera, formalizar procesos, definir rutinas que garanticen la sostenibilidad de estos procesos en el tiempo y separarlo quizás de alguna manera de la voluntad personal, ¿no? Digamos, en la medida que estos aspectos se empiezan a incorporar en el sistema de gestión de la organización, el sistema se vuelve, por decirlo de alguna manera, independiente de las voluntades y de las personas. Esto hace que se garantice, en cierto sentido, la sustentabilidad de las organizaciones en el largo plazo. Estas son las 9 áreas de gestión, ¿sí? Lo que justo también cuando Carlos presentaba los resultados del informe y las dimensiones que se habían trabajado, la norma SG21 define 9 áreas de gestión que de alguna manera representan 9 grupos de interés genéricos para todas las organizaciones, ya sea una ONG, sea el gobierno, sea una empresa, ¿sí? Todas las organizaciones se relacionan con los gobiernos, tienen empleados, tienen proveedores, tienen clientes, ¿sí? Y cada uno de estos grupos de interés espera algo de las empresas. Y cuando hablamos de responsabilidad social, como decía José o como bien decía Carlos, responsabilidad social no es ni más ni menos que dar respuesta a expectativas de grupos de interés. Y con ese espíritu, un grupo de empresarios y de organizaciones socias de Forética trabajaron en la identificación de estas expectativas, ¿sí? Estas expectativas se traducieron luego en aspectos de gestión, ¿sí? Entonces, en la medida que uno trabaja sobre la implantación de la norma SG21, de alguna manera ya está empezando a dar respuesta a expectativas de los grupos de interés. ¿Cuáles son los beneficios de un sistema de gestión? Sobre todo un sistema de gestión como la norma SG21. En primer lugar, aporta rigor a la organización, ¿sí? En la medida que se incorporan requisitos de gestión, se definen indicadores, se establecen políticas y procedimientos, la organización se encamina detrás de una manera de hacer las cosas. El segundo beneficio es que se puede integrar con otros sistemas de gestión. En el caso de las normas ISO 9000, 14000, OSHAS, la SG21 trabaja sobre estas dimensiones y en aquellas organizaciones que ya han certificado, que ya han implantado de pronto sistemas de gestión integrados, la SG21 aporta la dimensión de la responsabilidad social e incorpora algunas variables que son complementarias con las ya consideradas. El tercer punto tiene que ver con la promoción de indicadores, ¿sí? Aquello que no se mide, no se puede gestionar, entonces cuando hablamos de responsabilidad social necesitamos mostrar resultados, ¿sí? Si no termina siendo una promesa, un buen deseo, pero las empresas de buenos deseos no se viven, entonces tenemos que mostrar resultados. El cuarto punto tiene que ver con que permite generar herramientas de innovación. ¿Sí? En la medida que nosotros empezamos a reflexionar sobre cómo estamos haciendo las cosas en las organizaciones, podemos cambiar y podemos generar nuevas respuestas. En ese sentido, también es una herramienta de cambio, ¿sí? Sobre todo para las pymes, ¿no? En donde mucho de la gestión tiene que ver con las personas y con los estilos de liderazgo. Trabajar sobre la lógica de un sistema de gestión implica una nueva manera de pensar las organizaciones y eso es quizás un aspecto muy interesante de un sistema de gestión como el que estamos conversando hoy. Pero también el último y no menos importante es que permite generar confianza y credibilidad en la organización, ¿sí? Cuando uno genera procesos y políticas, lo que está haciendo es está transparentando, está legitimando determinadas visiones. Entonces, ya
deja de ser algo azaroso, digamos, cualquier decisión deja de ser azaroso, sino que tiene que ver con una lógica y tiene que ver con un derecho para todos, una política de, por ejemplo, flexibilidad laboral, ¿no? o licencia por maternidad extendida, es una política y es algo objetivo que cualquier persona de la organización puede tener el derecho de adherir y gozar de esos beneficios. Entonces, de la manera que se objetivizan estos aspectos, también se trabaja en una apertura de la organización. Hace muy poquito, ya un año quizás, se desarrolló, se formalizó el proceso de la norma ISO 26000. Y una de las virtudes de esta norma, o de estas guías, ¿no? Que a diferencia del SG21 no es certificable, la ISO 26000 permitió generar un marco de referencia común, ¿sí? a nivel global, que hasta ahora no estaba muy claro ni qué era responsabilidad social, ni qué implicancias tenía, ¿sí? Ni cuál era el alcance, ni cuáles eran los temas realmente importantes para trabajar. Y en ese sentido, la ISO 26000 generó un marco conceptual único y compartido a nivel mundial. Y nosotros, por suerte, Forética la norma surge en el año 99, ¿sí? Ya desde la creación de Forética, cuando un grupo de empresarios estaban trabajando sobre temas de calidad y empezaron a ver que la calidad era uno de los aspectos, pero no eran todos los aspectos en los cuales tenían que trabajar, porque solamente abordaba un tema que tenía que ver con la relación con los clientes, ¿sí? Con procesos internos. Entonces, se empezó a trabajar en la SG21 y en la medida que se empezó a avanzar en el proceso de ISO 26000, Forética de España trabajó en el desarrollo de esta guía ISO y lo que se logró es que sea reconocida y sea incorporada dentro de los anexos de la ISO 26000 como un estándar de referencia internacional, al igual que otros estándares. Y lo interesante es, nosotros hemos hecho un análisis de correlación entre cuáles son los temas fundamentales que define la ISO 26000 para trabajar en materia de gestión y cuáles son las áreas de gestión y los requisitos de la norma SG21 para implantar un sistema de gestión. Y vemos con mucha alegría que hay prácticamente una correlación absoluta entre lo que propone la ISO 26000 y las áreas de gestión en las cuales se trabajan en SG21. Quizás una de las principales diferencias es que la SG21 directamente establece puntos muy específicos y muy acotados acerca de qué requisitos debe cumplir una organización para implantar un sistema de gestión. De alguna manera esto representa una lista de chequeo, ¿sí? Muy interesante para aquellas organizaciones que quieran empezar a trabajar de manera integral, ¿sí? Que quieran incorporar la RSE en la gestión de las organizaciones. Ya para terminar, Forética trabaja, al ser una asociación empresaria, trabaja por y para los socios, ¿sí? Entonces, las tres grandes áreas de trabajo tienen que ver con, primero, generar y difundir conocimiento, ¿sí? La experiencia del estudio que estamos presentando hoy es un ejemplo de este tipo. Forética también desarrolla algunos cuadernos temáticos, dos o tres por año, donde se abordan temas particulares y se incorporan prácticas y buenas experiencias empresariales que grafican de qué manera se están gestionando esos temas. Estamos pronto a lanzar un cuaderno vinculado al uso responsable del agua, ¿sí? Que el agua ya es prácticamente un bien escaso, entonces Forética considera que es un tema en el cual hay que trabajar. También trabajamos desde Forética en la difusión de buenas prácticas empresarias, ¿sí? Sobre todo de empresas socias de Forética, generar espacios de visibilidad, generar espacios de aprendizaje común. Y la tercera variable sobre la cual trabajamos, o el tercer pilar de acción, tiene que ver justamente con esto, con generar herramientas de gestión que permitan de alguna manera dar respuesta y resolver problemas que existen en todas las organizaciones. En este sentido, trabajamos temas vinculados con prácticas laborales, o sea, generar herramientas para gestionar la relación con los empleados. Trabajamos en temas de acciones con la comunidad, o sea, contribuimos con las empresas para que desarrollen sus programas de pronto de voluntariado corporativo, generamos conocimientos en esa línea. Trabajamos también en aspectos que tienen que ver con el medio ambiente, ¿sí? Sobre todo lo que es aquello que tiene que ver con el cambio climático, generar nuevos modelos de negocio. Tenemos un caso muy cercano, como es una de las empresas socias en Gasud, que está trabajando en todo lo que es el desarrollo de energías renovables. Entonces, para nosotros es una gran oportunidad de aprender y de compartir ese conocimiento. Trabajamos también en generar sistemas de gestión para las relaciones con el mercado, todo lo que es política anticorrupción, relaciones y diálogo con grupos de interés. Y por último, también trabajamos en la comunicación de la responsabilidad social. En el caso de Securitas,
Por segundo año hemos contribuido con ellos en el desarrollo de su memoria de responsabilidad social, en base al GRI. ¿Sí? Pronto se está por publicar la versión 2010, ya está disponible la versión 2009 de Securitas, así que eso es para nosotros también un gran orgullo poder compartir con todos el esfuerzo y el resultado del trabajo que hacemos con todos los socios. Eso es todo lo que teníamos para presentar. Si hay alguna pregunta, dejamos el espacio al final. Muchas gracias. Bueno, y ahora nos va a transmitir sus experiencias y en particular entiendo la visión de UNIAPAC y por ende de ACDE, nuestro querido amigo José María Simone, a quien la mayoría de ustedes conocen. Yo voy a referir algunos aspectos de su currículum, breve para que puedas empezar rápidamente. Es vicepresidente de Solinfi, Ingeniería en Finanzas, vicepresidente de Developers, fue CEO de Banco Velox, vicepresidente de UNIAPAC Latinoamérica, expresidente de ACDE y además, creo que lo pone al final, pero lo más importante, ingeniero industrial, graduado en la UCA, casado y padre de 6 hijos. Y 4 nietos. Bueno, buenos días a todos y nuevamente gracias por estar aquí. Esta es nuestra casa, así que están ustedes más que bienvenidos para estar aquí. Algunos de ustedes los conozco, nos hemos visto en algún momento y otros tengo, bueno, el gusto de poder verlos aquí. Quizás este es un momento importante porque voy a presentarles a ustedes la visión de ACDE UNIAPAC, sí, por favor. De ACDE UNIAPAC. Ustedes no sé si saben, pero ACDE forma parte de el conjunto de asociaciones en el mundo que tenemos el mismo concepto de basar nuestra definición empresarial con principios cristianos que están relacionados con valores y ética. Hay muchos, somos más de 30 países que tenemos asociaciones semejantes a ACDE y estamos nucleados a través de esta organización que comenzó en 1931 allá en Bélgica, Francia y Alemania. Entonces, el conjunto de asociaciones en los distintos países hemos desarrollado el tema relacionado hoy, o que se llama hoy como responsabilidad social empresaria. En realidad, responsabilidad de este tipo de organización. Por eso surgieron. Surgieron en el año 31 cuando un conjunto de empresas productoras de acero en Bélgica y en Alemania se dan cuenta que el relacionamiento con los colaboradores no podía ser de la manera como se estaba haciendo, era una relación esclavo-patrón. Y entonces eso no era así. En ese momento la encíclica Rerum Novarum estaba dando la fuente como para el cambio. Si ustedes me permiten, les voy a comentar algunos temas que van un poco más del aspecto empresario, pero justamente los que somos miembros de ACDE tenemos que transformar temas que hacen a nuestra convicción y a nuestra forma de ser en herramientas de negocios. Nosotros somos empresarios que vivimos el día a día, no somos empresarios que vivimos en una burbuja y que decimos esto es lo que tenemos que hacer para aplicar. Nosotros estamos en el día a día y vivimos en este mercado. Entonces hemos transformado estos conceptos en una forma práctica de llevarlo adelante. Y esto es lo que quiero comentarles. Vamos a empezar con una parte conceptual y después les voy a mostrar cómo lo llevamos a la práctica. La primera definición, y creo que el profesor hoy dijo, ¿cómo debería ser la empresa? Porque si no tenemos en cuenta nosotros que somos empresarios, qué debería ser o cómo debería ser la empresa para desarrollarse, es un tema que ha venido siendo discutido hace muchísimos años. Yo creo que son más de 100 años o más que se viene definiendo este concepto de empresa. Pero voy a tomar algunos conceptos que nos permiten definir algo más que una empresa, una sociedad de personas. Y comparto con ustedes, aparte de estas definiciones.
La voy a leer porque tiene conceptos importantes. Dice, la empresa es algo más que un simple medio para ganarse la vida, para mantener la legítima dignidad del propio Estado, la independencia de la persona y de la propia familia. Es más que la colaboración técnica y práctica del pensamiento, del capital y de las múltiples formas de trabajo que favorecen a la producción y al progreso. Es más que un factor importante de la vida económica, más que una simple aunque laudable y ayuda al desarrollo de la justicia social. Si no fuera más que todo esto, todavía sería insuficiente para establecer y promover el orden completo, porque el orden no es tal, sino cuando reina en toda la vida y en toda la actividad material, económica, social y sobre todo cristiana, fuera de la cual el hombre sería incompleto. En el hombre hay algo más que el cuerpo y necesidades económicas. Hay una vida y una actividad social que responde a unas necesidades del mismo tipo y sobre todo una vida de actividad cristiana que responden a unos fines y realidades sobrenaturales. Desconocer estos aspectos del hombre es minimizar su dignidad. Una empresa, aunque diera dividendos, no sería perfecta si desconoce otros valores que no son puramente económicos y que son específicamente más humanos que estos últimos. Este oficio, este ideal, es el ejercicio pleno, elevado, cristiano de nuestra empresa, penetrado por sentimientos humanos en la más amplia acepción de la palabra. Una definición bastante grande y completa de lo que es una empresa. Pero esto fue escrito por Enrique Shaw en 1958. Enrique Shaw fue el primer presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas en el año 52, creo en el año 52, y que hoy es el único empresario en el mundo que está en proceso de canonización por ser empresario. Y entonces nos nutrimos un poco de estos conceptos que nos dan el fundamento. Y para agregar esta parte fuerte de definir de qué es una empresa, quiero compartir con ustedes unos minutos de la presentación que hizo el Papa Juan Pablo en el año 87, cuando estuvo en Buenos Aires, hablándole a los empresarios. Y él da unos conceptos que también tenemos que tener en cuenta de lo que significa ser empresario. Contribuir al perfeccionamiento del hombre sin ninguna discriminación, creando las condiciones que hacen posible un trabajo en el que, a la vez que se desarrollan las capacidades personales, se consiga una producción eficaz y razonable de bienes y servicios y se haga al obrero consciente de trabajar realmente en algo propio. De este modo, la empresa no solo acrecienta la riqueza material y es la gran promotora del desarrollo socioeconómico, sino que también es causa de progreso personal que permite crear condiciones de vida más humanas. Su actividad se inserta en el marco del bien común, que abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden alcanzar con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. De nuevo, las palabras de nuevo expresas. En síntesis, la ley fundamental de toda actividad económica es el servicio del hombre, de todos los hombres y de todo el hombre, en su plena integridad material, corporal, intelectual, moral, espiritual y religiosa. Es interesante un concepto de cómo abarca a la empresa.
no deja de decir que tiene que ser económicamente rentable, porque muchas veces se piensa que porque es una definición espiritual, eso tiene que decir. Lo menciona, lo reafirma, pero dice de qué manera hay que usar ese recurso económico. Y entonces nosotros, tomando estos conceptos, decimos cómo hacemos sustentable a la empresa. Y vamos a coincidir con mucho de lo que hoy en día se plantea, que creo que todos ustedes que conocen el tema de responsabilidad social empresarial lo han visto. Sin ninguna duda, el concepto de tener las tres patas de formación de la empresa que tenga el punto de vista económico tiene que existir. Si no, no tendría sentido existir como empresa. Si no logramos tener un resultado económico, pues no somos empresarios o no somos emprendedores. Tenemos que tener en cuenta la competencia, tenemos que tener en cuenta la rentabilidad. No podemos salir de ese entorno. También tenemos que tener en cuenta el aspecto ambiental. No solo para lo que estamos haciendo nosotros, sino para lo que dejamos para el futuro. El aspecto ambiental es una de las partes de subsistencia humana que en el futuro necesitan para vivir. Sin ninguna duda, el aspecto social es un aspecto que tiene que estar relacionado. Entonces, estos tres puntos, el económico, el ambiental y el social, son elementos que tienen que ser considerados. Ahora, le queremos agregar un cuarto elemento, porque estos tres elementos, nosotros pensamos que estos tres elementos, aislados por sí mismos, yo puedo ser ambientalmente perfecto, pero ¿y para qué estoy haciendo eso ambientalmente perfecto? Puedo ser rentable económicamente si no tengo en cuenta otros objetivos, que son los que acabamos de plantear. Y si no tenemos en cuenta a la persona, que es el centro del desarrollo de todos los aspectos, estamos en realidad trabajando con elementos que no tienen relación. Pero la persona no es una máquina, un recurso, el recurso humano no es un recurso en sí mismo. La persona es un conjunto de elementos que tiene que tener aspectos humanos, aspectos materiales y espirituales. Y si nosotros que somos empresarios, que generalmente tenemos contacto con las personas y con esto nos manejamos, no tenemos en cuenta de que con quien estamos hablando, con quien está trabajando con nosotros interna o externamente, no tiene estos elementos, ya empezamos mal. No estamos considerando nuestro posible desarrollo sustentable en el tiempo. Entonces, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, bueno, pero para hacer que esto funcione, es decir, que sea social, económicamente, ambientalmente, esté relacionado y que el hombre esté considerado en la toma de decisión de lo que es un empresario, ¿cómo tenemos que ser los empresarios? Y cuando yo defino cómo tenemos que ser los empresarios, me defino todos los que formamos parte de la empresa. No estoy diciendo el CEO, no estoy hablando solamente de la compañía, es un entender de cómo es la organización empresaria. Y de nuevo, le voy a pedir un minuto de atención. Utilizo una definición de cómo debe ser el empresario, que también el Papa en ese mismo momento vuelve a darnos una idea. Empresario profundamente humano, consciente de sus deberes, honesto, competente e imbuido de un hondo sentido social que lo haga capaz de rechazar la inclinación hacia el egoísmo para preferir más la riqueza del amor que el amor de la riqueza. Se puede decir que hay una semejanza bíblica entre el empresario y el pastor. No es lo mismo, es una analogía, Por las dudas que no creamos que somos iguales. Entonces, volviendo, ¿cómo debemos ser? ¿Cómo llevamos esto a la práctica? Cada miembro de la empresa tenemos que tener una actitud. Debemos ser líderes en cada una de las cosas que hacemos.
Debemos ser pragmáticos. Podemos ser idealistas, porque todos tenemos ideales. Pero tenemos que ser pragmáticos porque tenemos que bajar esos ideales a la práctica. Y los tenemos que llevar al día a día. Porque no nos olvidemos, tenemos que obtener resultados de pragmatismo. Tenemos que ser innovadores. La innovación es lo que nos va a distinguir con respecto al resto de los competidores. Tenemos que ser realistas, tenemos que ser transformadores. Debemos pasar de un estado a otro. No destruir lo bueno de antes, sino transformarlo y llevarlo hacia un mejor objetivo. Y debemos ser responsables en esta cuarta dimensión que ustedes les acabo de decir, que son las personas. Esta cuarta dimensión, tanto interna como externa, y estoy de acuerdo con lo que fue comentado anteriormente, lo primero que tenemos que tener realmente responsabilidad social es por quien está con nosotros. Este es el corazón. No podemos, empresas hacen mucho, digamos, marketing de que está haciendo responsabilidad de una empresaria porque está ayudando hacia afuera, pero ¿y hacia adentro cómo? No puedo ser afuera lo que no soy adentro. Como empresarios tenemos derechos y obligaciones. Tenemos derechos, pero tenemos más obligaciones que los demás. ¿Por qué tenemos más obligaciones? Porque tenemos que devolver y hacer cosas para las cuales fuimos formados y debemos asumir riesgos que devienen del trabajo y de las relaciones con las empresas. La definición de tomar riesgos empresariales es del emprendedor. Nadie comienza a realizar algo si no corre este riesgo de realizar un objetivo que tiene trazado para poder llevar adelante un emprendimiento. Debemos ser líderes de contención. Cuidado con esto. Líderes de contención. Estamos trabajando con personas. Tengo que poder hacer que las personas se desarrollen ellas, pero las voy a tener que contener. Me tienen que contener a mí también, si yo estoy liderando. Y esto es un ida y vuelta. Somos servidores, es la forma de permitir el desarrollo de las personas. Hay mucha tecnología, hay mucho desarrollo hoy en términos de management, en el término de el líder ser el desarrollador de las otras personas que están alrededor nuestro. Hay palabras muy interesantes, empowerment, dar responsabilidades, hay un montón de cosas. ¿Qué significa eso? Es que yo me tengo que poner al servicio de los otros para que los otros que colaboran conmigo se desarrollen. Si se desarrollan, mi empresa se desarrolla. Esto lo tengo que poder hacer. Estas responsabilidades van un poco más allá de lo que normalmente hemos hecho. Somos responsables del desarrollo económico y humano en la organización y en la sociedad. Y son los que orientan a las empresas y organizaciones hacia los principios y valores éticos. Los que tenemos que tomar decisiones, sean de alto nivel o de mediano o bajo nivel, tenemos que poder asumir y tomar la responsabilidad de implementar estas decisiones en forma ética. Nadie en la organización los va a hacer acordemente. Para el futuro tenemos una serie de responsabilidades. Primero, para poder ser y tener un rol de desarrollo empresarial, donde la responsabilidad social empresaria es parte, tenemos que generar confianza. Nadie va a hacer nada con nosotros si no tenemos confianza, si no somos íntegros, si no tenemos la ética, y aceptar la responsabilidad por el futuro y por la sociedad de la que forman parte. Es decir, que tenemos que ser parte integrante de esto. Es por eso que hemos alcanzado una definición diferente de una empresa. Con todos estos antecedentes que les he dado, han sido los elementos que hemos utilizado para desarrollar un concepto de empresa. Y este concepto de empresa dice lo siguiente: la empresa es una entidad constituida por personas que se organizan y aportan trabajo, recursos económicos, tecnológicos y del conocimiento para la producción de algún bien o servicio que satisfaga las necesidades de la sociedad, generando valor agregado y resultado económico que permitan la justa remuneración de las partes, los grupos de interés, y la sustentabilidad económica de la empresa en el tiempo, propiciando en este proceso la realización como personas humanas de todos sus integrantes y el bien común. Especialmente una empresa permite a estas personas y sus familias llevar una vida respetando su dignidad. Esto después hay que ponerlo en la visión y misión de la empresa, o sea, cuidado que no es tan sencillo. Pero esto es lo que nosotros pensamos que tiene que ser una empresa. Y
cómo es la definición de RC para este tipo de empresas. El primer punto es una forma de gestión, es un cambio de forma de manejar a la empresa. Si no se hace desde el concepto general, es imposible entonces cambiar el manejo y tener en cuenta estos principios que acabo de decir, puestos a consideración de toda la empresa. Entonces, una forma de gestión surgida del compromiso personal, moral, consciente y congruente del empresario y de los miembros que integran la empresa, basada en la ética social cristiana, a fin de cumplir íntegramente con los objetivos internos y externos, es decir, con la parte interna de la compañía y hacia afuera, las expectativas de todos los sectores y grupos de interés involucrados, en lo económico, social, humano y ambiental. ¿Para qué? Para el desarrollo sustentable de la empresa y de la sociedad, demostrando el respeto a la dignidad de las personas, a las comunidades y al medio ambiente, o ayudando así a la construcción del bien común con justicia social. Destaco tres elementos que son los que realmente se distinguen. Es una forma de gestión, esto no es una propuesta de un agregado a la estrategia de la compañía, hay que revisar y reordenar la estrategia de la compañía. Tener en cuenta a todas las personas que conforman la empresa, interna o externa, por eso habla de los grupos de interés o stakeholders, como quieran llamarlo, para el desarrollo sustentable de la empresa y de sociedad. No es algo para que quede solamente entonces en un pequeño núcleo que esté aislado. Para esto entonces hemos desarrollado un manual, una guía de procedimiento. ¿Cómo poder poner esto en práctica? ¿Cómo lo llevamos porque si estuviera solamente enunciando algo y no digo cómo hacerlo, estoy entonces faltando. Este protocolo que hemos lanzado, se lanzó en el mes de septiembre en un congreso latinoamericano que se hizo en Guayaquil, se publica todo el proceso de cómo para poder llevar a cabo todo lo que acabo de presentarles. No voy a entrar en este detalle, voy a pasar. Este proceso no sustituye ninguna otra norma, sino que la complementa. Y está dirigida a la parte superior de la pirámide organizacional. Es en el cambio de la actitud de la toma de decisión. Este es el concepto más importante. Como después van a tener la presentación, no quisiera. Bueno, el protocolo, pero sí quiero cerrar a ustedes sobre quién es responsable, ante quién hay una definición de ante quién se relaciona. Los empresarios somos muy rápidos. Cuando tenemos dos columnas, una columna y una fila, rápidamente hacemos una matriz y esa matriz tenemos que encontrar la forma de relacionarlo, ¿no? Es muy sencillo. Bueno, justamente, ¿dónde está la relación? Está entre las personas, que están en la columna, ¿quiénes son todas las personas? Pero las líneas estratégicas para la toma de decisión, teniendo en cuenta lo que les dije antes, las necesidades humanas, las necesidades materiales y las necesidades espirituales de las personas. Y entonces cada uno de esos cuadrados que se generan es un ámbito de acción. En cada ámbito de acción, ¿cómo trabajo para poder tomar decisión? El protocolo pasa por un autodiagnóstico, yo voy a pasar rápido y entonces va diciendo una serie de preguntas en el cual uno se formula. Esto va a estar en la web dentro de un tiempo, por lo tanto no quiero, en este momento prefiero pasar, comentarles a ustedes en general. El protocolo tiene este proceso y entonces va desde la base formal de trabajar sobre todos estos conceptos, pero cómo se implementan en la empresa también es una guía y una forma de ponerlo en práctica. Y así vamos a terminar. Quiero cerrar esto diciéndoles nuevamente, voy a utilizarlo a Enrique Shaw, que fue una guía para nosotros, y decir lo siguiente: que es necesario formar empresarios cristianos y darles un estilo de vida, contribuir a un mundo mejor, principalmente mediante la acción de cada empresario en su propia esfera, mediante la acción que, como institución, se puede aportar a las instituciones y estructuras que hacen al bien común. Los dirigentes de empresa tienen por misión específica ser hombres de empresa, que acrecientan la vitalidad económica y promuevan el desarrollo de la personalidad humana para lograr así una economía ordenada y dinámica que sea una de las bases de la paz social y debe ser un agente multiplicador. Lo que él nos está diciendo es, fíjense ustedes, 50 años, hace 60 años, que planteaba el concepto de lo que hoy en día conocemos como responsabilidad social y entonces nos da una serie de elementos para poder plantearlo de la manera en que lo estamos haciendo.
La visión, entonces, que nosotros tenemos de aplicación de una responsabilidad social empresaria parte de la persona en sí misma. Y esta cómo se traslada hacia el resto. Pero lo tenemos que hacer prácticamente, tenemos que ponerlo en práctica. Si no lo podemos implementar, ahí morirá. Entonces, esto está a partir de ahora a disposición de todos ustedes, pero ACDE va a empezar a utilizar esta herramienta fuertemente con todos sus socios y los no socios para demostrar que hay una responsabilidad social empresaria más allá solamente de poder hacer cosas hacia un conjunto de aspectos sociales que van alrededor de la empresa. Esto es todo y quiero decirles que cuando ustedes se retiren van a tener la disponibilidad de poder llevar el último libro de Enrique Yo, donde van a poder ver todos los pensamientos de él que han sido publicados, un libro que ha sido publicado a principios de este año, se les va a ser entregado. Así que muchas gracias. Bueno, realmente hemos cumplido los tiempos, la idea era terminar 10:30, pero siempre en ACDE tenemos 15 minutos de tolerancia, ya es casi una norma, y esos 15 minutos los podemos utilizar en la medida que ustedes quieran para intercambiar ideas, para conocer un poquito sus puntos de vista o las preguntas que ustedes quieran hacer a cualquiera de los integrantes de la mesa. Reiterarles que tanto el informe del trabajo de investigación, que ahí hay algunos ejemplares impresos, como dije al principio, como las presentaciones que hemos hecho hoy van a estar muy pronto, seguramente la semana que viene, el lunes o martes, disponibles en las páginas de las 3 instituciones. Y quiero destacar la importancia de lo que se puede hacer con alianzas estratégicas como la que se ha visto esta mañana hoy acá, donde ACDE ha tenido el gusto de recibir al IAE y a Forética, que son instituciones dedicadas a la educación o al mundo empresario, pero que tienen en común esta preocupación por la gestión ética y responsable de los negocios. Creo que hay que trabajar mucho en afianzar estas alianzas estratégicas y en eso estamos. Pero ahora les cedemos la palabra a ustedes. Cualquiera que quiera preguntar o comentar o agregar algo, este es el momento. Acá. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tenía una pregunta para hacer. Después de todas las presentaciones que estuvimos viendo, los valores y muchas cosas que también tienen que ver con lo declarativo y guías para llevar esto a la práctica, a veces pasa en algunas empresas que hay sectores que están más consustanciados con la responsabilidad social y otros menos. Quizás tenemos una gerencia de responsabilidad social que está muy consustanciada y podemos tener tal vez sectores de finanzas o producción, inclusive marketing, que a veces no están tan consustanciados con eso, y parte tiene que ver con que quizás los objetivos de algunos sectores todavía no están, la medición del cumplimiento de objetivos de ciertos sectores todavía no están vinculados con los temas. Entonces la pregunta que les quería hacer era, en la experiencia que ustedes tienen en las empresas, cómo tratan o cómo han podido hacer para vincular objetivos de responsabilidad social en sectores que en general no están tan en línea con estos temas y adicionalmente si pueden dar algún ejemplo de cómo han podido incluir la responsabilidad social en decisiones que han tenido que tomar, es decir, para también un poco mostrar cómo a veces en las decisiones, inclusive decisiones a veces más difíciles que se tienen que tomar, cómo poder incluir estos temas de ética y responsabilidad social. Gracias. ¿Quién quiere tomar la...? Pueden ir de a uno. ¿Por qué no comentás alguna de las cuestiones? A ver, yo puedo contar el caso que vivo en la empresa en la que trabajo, ¿no? Hay un área, que es el área donde usted, que es el área de asuntos públicos, de la cual coordinamos los programas de responsabilidad social. Y hay áreas y damos servicio a otras áreas. Y pasa, es cierto lo que vos decís, hay áreas que están mucho más involucradas en estos temas, más desde el interés individual de personajes que hay en las áreas, más que a nivel conceptual de todo el área, ¿no? Lo que está pasando, y producto de todo este movimiento de responsabilidad social, es que para algunas personas
estos temas surgen de manera proactiva, ¿no? Como algo que realmente entendemos que tiene que ver con la manera que funcionamos. Y para otros es una herramienta para cumplir sus objetivos. Entonces, específicamente el área de marketing, por ejemplo, ¿no? Hoy se está viendo que los programas de responsabilidad social son muy buena propaganda, ¿no? Entonces, eso me permite a mí generar relaciones con mis clientes desde otra perspectiva. Entonces, nosotros vemos justamente eso, ¿no? Que lo que está pasando es que en las áreas se ve el valor, no tanto, digamos, filosófico, sino práctico de la responsabilidad social, y eso está haciendo que se empiecen a incorporar, quizás por interés, ¿no? Por interés, un interés de generar mejores negocios, se está empezando a incorporar estos principios en las áreas. Y también se está trabajando en desarrollar programas, ¿no? Tenemos iniciativas de formación para médicos, somos parte del programa Valor que desarrollamos junto con AMIA, con un grupo de farmacias, y esa iniciativa la lideró el área de marketing, nosotros damos soporte. Entonces, lo que nosotros creemos es que en el futuro, algo que inició por interés práctico, es posible que se termine convirtiendo en una manera de actuar. Entonces, y en eso es fundamental trabajar en la capacitación y en la concientización, ¿no? De que estos programas no son accesorios a las empresas, sino que tienen que ver con maneras de hacer las cosas. Entonces, ¿cómo se trabaja, cómo se incorpora? Desde la concientización, desde la práctica y desde poder mostrar resultados concretos de cuál es el impacto de estas iniciativas en el negocio. A partir de ahí va a haber un cambio en la manera de ver estos temas y se va, creemos nosotros, trabajar proactivamente en el desarrollo de estos programas. Sí. Vos has hecho una pregunta muy importante. Si no se logra convencer a la cabeza de la organización de que aplicando los conceptos de ética y valor que redundan en una responsabilidad social empresaria en la estrategia de la compañía, va a pasar esto, que alguien lo hace porque lo siente, no porque encuentra resultado, o porque se lo obligan y entonces va solamente a hacer en el job description, va a decir, cumplí con esto, fui a visitar la escuelita que estaba en la esquina de mi casa. Entonces, es clave el llegar a la definición de que la estrategia de la compañía debe cambiar, debe ser redefinida la visión y la misión. Si no se incorporan estos conceptos, allí no se va a llevar adelante. Ahora, ¿qué es lo primero que cuando uno se junta con empresarios sucede? La primera pregunta es, como en la cabeza normalmente está, ¿y esto en cuánto mejora el rendimiento económico de mi empresa? La verdad es que lo mejora muchísimo, porque si yo logro que cada una de las personas que forman la empresa actúen de esta manera, el resultado de la compañía va a ser distinto. En general es mejor, económicamente. Por eso le pusimos nosotros al libro que publicamos nosotros, pusimos la rentabilidad de los valores. Conceptualmente es eso. Ahora, van a decir, bueno, pero mostrame qué empresas. En este momento hay en varios países de América Latina empresas que están implementando lo que yo les acabo de presentar a ustedes, cuyos resultados cada vez económicos son mejores. Entonces, no solo tiene que venir por el convencimiento de que uno acepta los temas y los conceptos, sino por la parte práctica. De nuevo, hay que ser pragmático, hay que ir al resultado. Entonces, todo procede desde una redefinición conceptual de la empresa y es un cambio de actitud en toda la organización. ¿Hacer con tal producto o qué voy a hacer con la división o qué pasa si me cambiaron las leyes? En el momento en el cual comienzo a tomar decisiones, en el cual considero los tres elementos que yo les acabo de presentar, teniendo en cuenta que el resultado final es en las personas, cuidado, porque voy a tener que tener en cuenta que si hago algo y va a destruir el resultado final de la persona o no la mejora a la persona que lo recibe mi producto, no estoy cumpliendo con mi cambio de estrategia de compañía. Entonces, es todo un proceso y la capacitación e información va a ser clave en este cambio. Sí, yo quería señalar la importancia que tiene de administrar el proceso de cambio y de anticipar que si no
se prevé la administración del proceso, la medición de resultados, la comunicación a los distintos estamentos, se hace muy difícil. Por otro lado, una estrategia, como señalás, está instalada de hace mucho tiempo, no solamente en el website, sino en las cabezas. Y cambiar eso requiere un fuerte proceso, ¿no? Y tienen muchas dificultades para hacerlo por sí mismas. Si no, tienen apoyo de ACDE, de alguna consistencia, digamos, de alguna serie de conceptos bien articulados, como lo estabas planteando, se hace muy difícil, ¿no? Es una reflexión nomás. Sí, yo a esa reflexión agregaría, coincido con lo que decís, en el sentido que aquellos empresarios que quieran gestionar de esta forma tienen muchísimos elementos de apoyo en instituciones, en normas, en organizaciones, que están abiertas para que se aproximen y tomen de allí ideas. Un poco también con los procesos en las empresas normalmente se recomienda que comiencen con una autoevaluación. Y en esa autoevaluación, donde se revisa el comportamiento en las distintas áreas, muchas veces se encuentran con la grata sorpresa que están haciendo muchas cosas bien y con la información para saber qué es lo que tienen que corregir. Ahí, utilizando el protocolo que mencionó José María, o utilizando la norma SG21 que mencionó Cristian, tenés formas de apoyo para sistemáticamente hacer estas revisiones. Pero, digamos, apoyémonos en las instituciones y en las normas que existen. Hoy, a través de Internet, es fácil entrar e informarse. Y otra pregunta hay, y ya vamos cerrando, porque ya estamos agotando los 15 minutos de tolerancia. ¿Hay alguna otra? Una más puede ser, ¿eh? Bueno, si no hay nada más, no sé si algún integrante de la mesa quiere hacer un comentario final de cierre. Ya que, digo, me parece que para que estos conceptos fluyan en la empresa, tiene que comenzar por los dueños de la empresa. Si los dueños de la empresa no están convencidos de esto, olvídate, ¿sí? No lo vas a convencer nunca. Así que, si no empezamos de ahí, y digo esto porque muchos son funcionarios de multinacionales y siempre lo han sido, y entonces no han visto la otra realidad del país nuestro, en este caso, donde los que empiezan una empresa lo hacen solamente por un beneficio económico. Es más, a los 2 o 3 años cambian de nombre porque evadieron, entonces lo están persiguiendo. No sé, lo que ya sabemos que ocurre. Entonces, esta es una realidad de nuestro país que es muy difícil, ¿sí?, de llevar adelante, si es que no fluye un marco de valores, como dije yo antes, en el cual se apoye esto, porque si no será declamativo, declaratorio, serán lindos versos que haremos, pero no vamos a bajarlo. Ahora, si el gerente general o el presidente de la compañía es el primer convencido, sí va a bajar fácilmente. Y además, si a eso se le añade algunos aspectos prácticos y de resultado visible, ¿no es cierto?, y que la gente lo vea y diga que bueno, por ejemplo, pagarle bien a la gente tuya, ¿sí? Eso se ve inmediatamente, entonces va a fluir. Bueno, esa es mi opinión. Digo, yo he pasado de tener una empresa, de fundar una empresa de 0 a que hoy tenemos 14.000. Se fue distinta a la realidad, ¿no? Pero he vivido esa época y me acuerdo de lo que era y lo que es el empresariado. No todo, pero hay mucho que, bueno, insisto, si el dueño no está convencido, bueno, eso es lo primero que tenemos que trabajar. Nada más, entonces, muchísimas gracias. Hemos tenido 1 hora y media, 1 hora y 45 minutos de reflexión, pasando por distintos enfoques, y creo que todos nos vamos enriquecidos de este rato que hemos compartido. Les agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Quiero destacar la presencia de un colaborador silencioso, que es José Augusto Fantasía, que vive en La Plata y colabora en estas cosas online. Te agradezco mucho, Augusto, todo lo que nos ayudaste para este informe. Muchas gracias
y nos vemos pronto. Hasta siempre.